En estos ejercicios lo que nos piden es que hagamos por un lado la cuenta de resultados y a partir de esa cuenta de resultados y de otros datos que nos dé el ejercicio, calcular las rentabilidades financieras y económicas para después tomar una decisión. Si vemos los datos que nos da el ejercicio, tenemos por un lado, nos dan el activo total, los fondos propios, que también lo podemos identificar como el patrimonio neto, ya que no hay más subcuentas o masas patrimoniales dentro del patrimonio neto, y la deuda bancaria, que sería la parte del pasivo. Nos interesa conocer el tipo de interés para calcular los gastos financieros, después lo veremos. Nos dan los diferentes apartados que necesitaremos para completar la cuenta de resultados en los ingresos y los gastos, y por último el tipo impositivo que tendremos que utilizar. En primer lugar nos piden calcular el VAT, que sería el beneficio antes de intereses e impuestos, el beneficio antes de impuestos y el beneficio neto, por lo que pasamos a hacer esa primera parte. Esta primera parte, lo primero que haríamos sería poner cada uno de esos apartados, ingresos de explotación, cada uno de los apartados de la cuenta de resultados, ingresos de explotación, gastos de explotación, BAID, gastos financieros, e ir completándolos. Entonces empezaríamos ingresos por ventas, pondríamos el importe que corresponde, que es 95.000, gastos de explotación, donde entrarían costes de materiales, que serían 40.000, iríamos así haciendo con el resto. Costes de materiales irían gastos de explotación, gastos de personal también, otros gastos de explotación también y suministros también. El tipo impositivo lo necesitaremos para ponerlo en los impuestos, que será el 25%, y los gastos financieros, que nos decían que era el 4%, lo utilizaremos para calcularlo con estos 50.000, haremos el 4% de la deuda que tenemos, le debemos a los bancos 50.000 euros, a los acreedores 50.000 euros, y esos 50.000 euros nos generan unos intereses del 4%. Esos intereses se contabilizan como un gasto, por lo cual no van a una cuenta del balance de activo o de pasivo, sino que van a la cuenta de resultados como gastos financieros, e irán en este apartado. Por lo tanto, obtendríamos una cuenta de resultados que sería la siguiente. En esta cuenta de resultados tenemos, por un lado, ingresos de explotación, que sería la suma de los ingresos, que solo tendríamos ingresos por ventas, gastos de explotación, que serían la suma de todos los gastos que nos da el ejercicio, gastos financieros, que en este caso sería, como hemos dicho en el apartado anterior, 50.000 por 0,04, y para llegar hasta aquí lo que hacemos es, a los ingresos financieros le restamos los gastos financieros y nos da el beneficio antes de intereses e impuestos. También se le conoce como resultado de explotación. Al resultado de explotación hay que quitarle hay que quitarle el resultado financiero, pero en este caso, como solo nos van a dar los gastos financieros, no tendremos ingresos financieros, pues directamente al beneficio antes de intereses e impuestos hay que quitarle la parte de los intereses, de ahí que está ahí desaparezca. Si a 42.500 le restamos 2.000, nos da 40.500, que sería el beneficio antes de impuestos. La T es de taxes. Entonces nos quedaría 40.500. Como el impuesto que va a pagar sobre el beneficio es el 25%, los beneficios en este momento son 40.500, el 25% de 40.500 sería 10.125. Por lo tanto, el beneficio neto de la empresa sería, al beneficio que ha tenido, le quitamos esos impuestos, y por lo tanto tendríamos un beneficio neto, un beneficio que sería el que después vemos nosotros en el activo, en el patrimonio, en el balance, en el patrimonio neto, de 30.375. Una vez tenemos esto, ya tendríamos el primer apartado, el apartado A completado, nos faltarían el apartado B y el apartado C. Estos apartados B y apartado C los vamos a ver con la siguiente explicación, y tenemos, por un lado, calcular la rentabilidad económica y la rentabilidad financiera de la empresa, explicando su significado. La rentabilidad económica sabemos que es beneficio antes de intereses e impuestos entre activo por 100, y en este caso sería 42.000
42.500 entre el activo, que sería 150.000, por 100, y esto nos da una rentabilidad del 28,33%. Como nos dice que expliquemos lo que es, esto quiere decir que por cada 100 euros que la empresa invierte en su activo, o por cada 100 euros que se invierten en la empresa, porque al final el activo es todo lo que tiene la empresa obtiene 28,33 euros. No nos lo piden en el ejercicio, pero podemos saber esta rentabilidad que la empresa obtiene, este dinero que la empresa obtiene, de dónde viene. Si viene del margen o viene de la rotación. ¿Qué quiere decir esto? Si viene del margen, si tenemos un margen alto, ahora lo vamos a calcular, quiere decir que la empresa, cuando obtiene beneficios, los obtiene gracias a que algo que la empresa produce lo vende por mucho más de lo que le cuesta. Si en cambio obtenemos un valor de la rotación alto, lo que nos está diciendo es que el beneficio que obtiene la empresa es de que vende mucho, aunque puede que con un margen más bajo o no, pero la empresa sí que es verdad que vende una gran cantidad de producto, por lo que el producto tiene mucha rotación y entonces gana mucho. Esto, por ejemplo, en una empresa que vende productos de lujo, no vende una cantidad de productos muy grande, ¿vale? La rotación sería baja, pero por cada producto que vende obtiene una cantidad de dinero, un margen muy elevado, por lo tanto tendría un margen alto, porque le cuesta mucho menos de por lo que lo vende. En otros ejemplos podríamos ver el caso de una empresa que tiene unos costes muy bajos y que vende mucha cantidad. En ese caso, claro, suelen ser empresas que tienen costes bajos, pero también venden su producto a un precio muy bajo. El margen va a ser bajo, pero la rotación va a ser muy alta. ¿Cómo se calcula este margen y esta rotación? Bueno, pues partiendo de la fórmula de la rentabilidad económica, el margen sería el byte, que sería los 42.500, al dividir sería igual la parte de arriba que en la rentabilidad económica, pero en la parte de abajo utilizaríamos las ventas, que las ventas serían los ingresos de explotación, que eran estos 95.000. Por lo tanto, dividimos entre 95.000 por 100 y esto nos da 44,74. Esta empresa tiene un margen del 44,74%. O sea, de los beneficios que obtiene, de todas las ventas que hace, pues una parte importante va como beneficios. Entonces, esta sería la información que nos da el margen. En el caso de la rotación, tendríamos 95.000 entre 150.000, ventas entre activo, y esto nos da 0,63. El valor del activo de esta empresa se renueva 0,63 veces al año. Se reflejan las ventas con 0,63 veces lo que sería el activo. La rentabilidad financiera, en este caso, pues nosotros tampoco comentaremos mucho, pero sí que es información que puede ser relevante a la hora de analizar una empresa. En la rentabilidad financiera, lo que hacemos sería el beneficio neto, que serán 30.375, que sería este valor, dividiéndolo entre los fondos propios menos el beneficio neto. Aquí hemos puesto el patrimonio neto porque nosotros trabajaremos normalmente con el patrimonio neto, pero a efectos de nuestros ejercicios sería lo mismo, porque en patrimonio neto y fondos propios van a ser iguales. A ese patrimonio neto, a esos fondos propios, hay que quitarle el beneficio neto, porque claro, lo que queremos ver es con lo que invierten los socios, cuánto se genera, con el dinero de los socios, cuánto se genera. Como el beneficio neto es lo que se ha generado este año, habría que sacarlo de esos fondos propios o de ese patrimonio neto. Si hacemos 100.000 menos 30.375, esto nos da 69.625. Esto sería por 100 y esto nos da un valor de 43,63%. Lo cual quiere decir que por cada 100 euros que han invertido los socios, estos obtienen 43,63 euros al año. Esta sería la parte de la explicación de la rentabilidad, tanto económica como financiera. Nos faltaría el apartado C, donde nos dice que propongamos una opción de financiación, porque la empresa tiene para hacer una nueva inversión de 30.000 euros y hay que justificarlo con los resultados obtenidos. Para hacer la parte A, lo que vamos a justificar es que la rentabilidad económica
Esto habría que dejarlo explicado, yo aquí lo voy a poner simplemente pues, con los datos un poco por encima. La rentabilidad económica hemos visto que es 28,33%. Como esta es mayor que el coste de la deuda, de los intereses, para la empresa sería interesante, porque si yo puedo conseguir dinero que me está costando al 4% y obtengo con ello una rentabilidad del 28,33%, estoy ganando dinero con dinero que no es mío. Y entonces es muy interesante para la empresa. A esto es a lo que se le denomina el efecto apalancamiento positivo. Por lo tanto, esto lo que nos está diciendo es que la empresa, si se endeuda y le sale bien, ¿vale? Que ese es el peligro que tiene el apalancamiento, puede sacar una gran rentabilidad gracias a eso. Por otro lado, esto sería desde el punto de vista económico, pero también nos pide que lo analicemos desde el punto de vista financiero. Desde el punto de vista financiero, lo que tenemos que hacer es sacar la ratio de endeudamiento. Y esta ratio es el pasivo corriente y no corriente dividido entre el pasivo corriente, no corriente y el patrimonio neto. En este caso nos decía que el pasivo corriente y no corriente eran 50.000, pero es que además, claro, si añadimos la deuda de 30.000, tenemos un pasivo corriente y no corriente de 80.000, añadiendo la nueva deuda. Porque claro, nos interesa saber si endeudándose más la empresa financieramente puede seguir bien. Además, bueno, pues como tenemos que sumar también pasivo corriente, no corriente y patrimonio neto, a los 50.000 más los 30.000 que nos vamos a endeudar de más, hay que sumarle los 100.000. Por lo tanto, dividimos entre 180.000. Esto nos da un valor de 0,44, que sería mayor que 0,5. Si recordamos, cuando los valores, perdón, menor que 0,5. Si recordamos, cuando los valores son menores de 0,5, la empresa tiene un endeudamiento que no es preocupante. Por lo tanto, para esta empresa podría ser interesante endeudarse ya que no tiene una deuda muy elevada. Si el caso fuera de que la deuda superara el 0,5, en la ratio de endeudamiento, pues a lo mejor la empresa podría pensar financiar esta inversión con fondos propios, para lo que los socios tendrían que a lo mejor poner más dinero. Pero en este caso, como no nos encontramos en esa situación, ¿vale? Pues la empresa podría pedir esa deuda sin problema, ya que tiene capacidad para pagarla.